Muy buenos días, empresarios, colegas y todos los que nos escuchan. Les estamos dando la bienvenida a esta presentación en nombre de la Dirección Jurídica de la Cámara de Comercio de la República de Cuba y en esta ocasión estaremos conversando sobre el nuevo Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras que viene a sustituir el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras que existía hasta este momento. En esta ocasión estaremos conversando sobre las nociones generales de este nuevo registro, cuáles fueron las principales modificaciones que trae consigo esta nueva norma, cuáles van a ser los procedimientos, la documentación a entregar y, bueno, explicarles que es un registro muy similar al anterior, pero que contiene algunas modificaciones que son de necesario conocimiento para todos. Las normas relativas al Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras están contenidas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, específicamente en la Gaceta Oficial número 63 ordinaria de 7 de junio de 2021. En esta Gaceta, entre otras normas, se ponen en vigor, se publican el decreto número 32 de 22 de febrero de 2021, el reglamento para el establecimiento de representaciones comerciales extranjeras en Cuba. Mediante este decreto se establece, se constituye el nuevo registro y además viene a derogar al decreto 206 de 1996 que establecía el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras y además a la resolución conjunta número 1 del Ministerio de Comercio Exterior y el MINTUR de 7 de diciembre de 1998. Otra de las normas que está hoy vigente es la resolución 74 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, procedimiento para la tramitación de expedientes por el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras y de las medidas que se aplican por violaciones cometidas. Esta norma viene a derogar la resolución 550 de 2001, así como la resolución 25 de 1997 y la resolución 22 de 2008, que eran las que trataban los temas de las medidas aplicables por violaciones cometidas por las compañías inscritas en el registro. Por último, contiene la resolución 131 del Ministerio del Turismo de 3 de junio de 2021, reglamento de agencias de viajes extranjeras, que viene a derogar la instrucción 1 de 12 de junio de 1999 del Ministerio del Turismo. Veamos cuáles son las principales modificaciones que viene a establecer el nuevo decreto 32 en relación con el decreto 206 que estaba vigente hasta la fecha de 7 de julio. Una de las modificaciones principales está relacionada con los requisitos y los principios para el establecimiento de representaciones comerciales. Recordemos que en el decreto 206 se establecían dos requisitos fundamentales, entre otros. Uno era la necesidad de que la compañía estuviese constituida anterior a 5 años y los 3 años continuados de negocios con empresas cubanas. Estos requisitos se eliminan en el nuevo decreto que está basado en principios generales que están contenidos en el artículo 3 de la norma vigente y que están relacionados con que las compañías estén constituidas de acuerdo a las leyes de su país, que resulte de interés teniendo en cuenta los productos, los servicios que ofrece, la transferencia tecnológica, que los documentos constitutivos de la compañía, por supuesto, se correspondan y cumplan con los preceptos de orden público cubano y, por supuesto, que se incluyan antecedentes de las relaciones de la entidad extranjera que se pretende establecer con las entidades cubanas. Un punto, no se elimina la necesidad de que hayan existido ya relaciones anteriores, pero sí no establece un periodo de tiempo determinado como en el decreto anterior. Otro punto está relacionado con las licencias. Anteriormente las licencias se expedían en la inscripción por un periodo de 5 años que luego podría ser renovado por periodos sucesivos de 3 años. La norma actual establece que las licencias se expiden por término de 5 años tanto en la inscripción como en las sucesivas renovaciones. Otro tema
está relacionado con el nomenclador. Antes, la actividad autorizada está supeditada a la relación de productos que solicitaba la compañía según el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. La compañía debía establecer una serie de capítulos que eran los que podría comercializar en el país. Hoy, la norma establece un cambio, una modificación, y hoy la actividad autorizada va a estar amparada por la atención directa de las actividades relacionadas con el giro comercial de la compañía. Este tema lo trataremos con mayor precisión más adelante. Y por último, tenemos una modificación relacionada con la figura del representante de la compañía que se pretende establecer. En el anterior decreto 206 se establecía en su artículo 11 que la persona que actuaba como representante de una sucursal debería ser necesariamente ciudadano extranjero. Esta diferenciación está eliminada en la nueva norma y que no establece una diferenciación de nacionalidad. El representante puede ser tanto cubano como extranjero. Otra modificación está relacionada con la propia estructura del registro, que en esta ocasión estará dividido en 4 secciones. Una primera sección dedicada a oficinas de representación de sociedades mercantiles y empresarios individuales. La sección 2 dedicada a los contratos de agencia y los contratos de representación. La sección 3 donde se inscribirán las sucursales de sociedades mercantiles y de agencias de viajes extranjeras. Y una última sección 4 dedicada a las oficinas de representación de entidades extranjeras promotoras del comercio y de las inversiones. Nótese que aquí ha existido una modificación por cuanto se inscriben o se unen en un mismo registro lo que antes estaba dividido en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras y en el Registro de Agencias de Viaje, que ahora estarán todas estas entidades en un mismo registro que será el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras. Habíamos comentado que una de las principales modificaciones que contiene el nuevo decreto 32 estaba relacionado con la actividad autorizada, que a partir de ahora estará vinculado con el giro comercial al que se dedique la compañía. ¿Pero qué es el giro comercial o el giro de negocios? Esto es un término general que se utiliza para determinar y clasificar las actividades productivas y económicas a las que se dedica una empresa. Hemos podido constatar que en la práctica internacional, por lo general, podemos verificar el giro de negocios al que se dedica una compañía declarado ante las administraciones tributarias o la Hacienda. En tanto, una compañía podrá pagar mayor o menor por ciento de impuestos teniendo en cuenta el giro comercial al que se dedica esta compañía. Eso es un caso, pero atención, porque existe una excepción en la norma actual y es que se va a mantener la utilización del nomenclador en el caso de las oficinas de representación o las sucursales que cuenten con un almacén en calidad de depósito aduanal. La solicitud de un almacén inbound es una de las facilidades que ofrece la inscripción de una representación comercial en el país, pero en el caso de las compañías que ya tengan un almacén inbound o que lo soliciten, deberán especificar el nomenclador teniendo en cuenta los capítulos según el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que se van a mantener en este almacén, que además podrá ser ampliado tantas veces como sea necesario. Veamos además algunos elementos, digamos, conceptuales que contiene la norma y que es necesario destacar. En el caso de la oficina de representación y las sucursales, que en ambos casos la representación comercial no tiene personalidad jurídica propia independiente de su casa matriz. No obstante, las oficinas de representación se van a dedicar a proporcionar servicios informativos y de asesoría
sobre las actividades, los productos o servicios que prestan sus casas matrices y no pueden realizar actividades comerciales propias dentro del territorio nacional. Las oficinas de representación no facturan. Las sucursales, en su caso, con razón a la actividad a la que está dedicada la compañía, la casa matriz, van a realizar determinadas operaciones mercantiles y de servicios en el territorio nacional de acuerdo con el objeto social de su principal. Esas determinadas operaciones van a estar muy bien detalladas en la licencia que ampare la actividad autorizada. En otro caso, tenemos los contratos de agencia y los contratos de representación, que en ambos casos hay que tener en cuenta que son las empresas autorizadas, son empresas cubanas cuyo objeto social prevé la realización de actividades de intermediación en operaciones de comercio internacional de bienes o servicios. Anteriormente, las que teníamos ya inscritas en el caso del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras era Representaciones Culturales FREXA, Representaciones Platino y Take-Off. Y en el caso del Registro de Agencias de Viaje, que ahora estarán ambas en un mismo registro y en una misma sección, tenemos Habana-Tour, Cuba-Tour, Ecotour, Cubanacan, Gaviota Tours y San Cristóbal. Conozcamos ahora cuál es el procedimiento para la inscripción de una representación comercial en el registro, que se inicia con la presentación de la documentación requerida y que detallaremos más adelante ante el encargado del registro en la dirección jurídica de la Cámara de Comercio. Acá se realiza un análisis de los aspectos legales relacionados con la documentación, que cumpla con todos los requisitos, que se entregue toda la documentación requerida y demás, y este expediente se eleva al Ministerio del Comercio Exterior o al Ministerio del Turismo, según corresponda, para su análisis. Análisis que puede consistir, por ejemplo, en el análisis de la salud financiera de la compañía, un análisis propiamente comercial, teniendo en cuenta cuáles son las relaciones que ha tenido la empresa con empresas cubanas y demás. En este proceso también se eleva a consultas que serán dirigidas a los organismos globales y organismos específicos del sector según el sector al que pertenezca o con el que trabaje la compañía. Los organismos globales, tal como establece la norma, son el Ministerio de Economía y Planificación, de Finanzas y Precios, del Interior y el Banco Central de Cuba. Y en el caso de los organismos rectores de la actividad, es decir, los organismos específicos, se tendrá en cuenta el sector con el que trabaja la compañía. Digamos que si es una línea aérea o una compañía que se dedica a los servicios transitarios, una consulta pudiera ser realizada al Ministerio de Transporte, por ejemplo. Luego continúa el procedimiento, ya casi en su final, el ministro del MINSEX o del MINTUR, según corresponda, aprueba o deniega la solicitud y para ello se emite la correspondiente resolución, la cual es notificada a la Cámara de Comercio, donde se culmina el proceso con la formalización de la inscripción en el registro dentro del plazo de 90 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y por supuesto se expide la licencia que corresponde. Todo este proceso debe transcurrir en el término de 60 días hábiles. ¿Cuáles van a ser los documentos a presentar en su solicitud de inscripción? Un primer documento está relacionado con el formulario de solicitud. Formulario el cual deberá estar suscrito por persona debidamente facultada de la entidad extranjera, cuya firma deberá estar autenticada ante notario. Este formulario lo podrán descargar de nuestra página web y posteriormente les daremos los links. Otro documento está relacionado con la escritura de constitución y los estatutos vigentes. En este punto es necesario aclarar que no solo
debe presentarse la escritura de constitución como tal, sino también todos los cambios que haya sufrido la compañía desde su constitución hasta el momento de la solicitud de inscripción. Y acá interviene el proceso de legalización de documentos que detallaremos más adelante. Otro documento está relacionado con la certificación del registro mercantil o del registro público equivalente, que lo que hará será demostrar la vigencia de la compañía, que la compañía efectivamente existe y está vigente y operativa a la fecha de solicitud de inscripción. Y en este caso le hacemos un llamado de atención porque es un documento que está sujeto a término, digamos, porque deberá presentarse con no más de 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. En la norma se incluye además una excepción para los casos de entidades inscritas en países cuyos registros emiten una única certificación de inscripción o la emiten una vez al año. Por otra parte, es necesario aportar información acerca de la actividad productiva, técnica, de servicio que realiza la compañía, detalles de actividades subsidiarias o de sucursales en otros países, que esta información se solicita en el propio formulario, y además antecedentes de negocios o vínculos con empresas cubanas avalados por una entidad correspondiente. ¿Qué es esto? Es el ya conocido aval comercial, que en esta ocasión, al eliminarse los requisitos que establecía el 206, se ha eliminado el aval excepcional que venía a nivel de ministro, y por tanto estos antecedentes de negocios se van a avalar siempre a nivel de OSDE, digamos a nivel de grupo empresarial. Otro documento a presentar será el giro de negocios, que ya hemos tratado. La compañía deberá solicitar aquellos giros de negocios que desea sean autorizados a trabajar en el país. También tenemos la referencia bancaria o informe bancario, que deberá ser tramitado a través de un banco de una entidad bancaria nacional, que puede ser cualquiera de los bancos, aunque siempre recomendamos el Banco Financiero Internacional, dada la rapidez de este trámite en esa sucursal. Este documento es otro de los documentos sujetos a término y deberá presentarse con una vigencia de 3 meses anteriores a la solicitud. Además, se deberán aportar los estados financieros de la compañía, que son los estados financieros del último periodo contable certificados por una entidad auditora independiente o por auditor independiente. En muchos casos, conocemos, la práctica ha demostrado que a determinada altura del año todavía las compañías no cuentan con auditorías de los estados financieros del periodo anterior. No obstante, en estos casos solicitamos el periodo auditado, el estado financiero auditado del último periodo, y pudiera ser un preliminar de las cuentas más recientes que todavía no han sido auditadas por razón del tiempo. En otro caso tenemos el poder de representación, si corresponde, acreditando las facultades de la persona que va a actuar como representante. Este poder también deberá ser legalizado. El currículum vitae del representante es el último documento, y así, con todos estos documentos, se conforma el expediente que será entregado ante el encargado de registro en la dirección jurídica de la Cámara. Recordemos el tema de la legalización de los documentos. Para que los documentos notariales o certificaciones expedidas por notario o funcionario extranjero puedan surtir efecto en el territorio nacional, deben estar debidamente legalizados, y el proceso de legalización se inicia en el país de origen con la legalización ante el funcionario consular cubano en ese país. Téngase en cuenta que en muchas ocasiones, en distintos países, el documento, antes de ser legalizado ante cónsul cubano o ante el consulado cubano, debe transcurrir por algunas instancias nacionales.
Luego, una vez legalizado en consulado cubano, se legaliza en Cuba ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Y por último, protocolizar ante notario público cubano. Veamos ahora cuáles son los documentos a presentar para la solicitud de renovación de la licencia. Una vez haya transcurrido el término por el cual fue expedida la licencia de inscripción, a solicitud de la propia compañía, la propia sucursal, puede ser renovada esta licencia por periodos sucesivos de 5 años y para ello debe presentarse una serie de documentos que por supuesto es más sencillo que la solicitud de inscripción. En primer lugar tenemos el formulario de solicitud que también podrán descargar de nuestro sitio web, que debe estar igualmente autenticado ante notario, es decir, autenticada la firma ante notario. La certificación de registro mercantil o registro público equivalente, igualmente con una vigencia de no más de 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Los estados financieros del último periodo contable certificados por auditor independiente y certificaciones de no adeudos de las entidades cubanas que les prestan servicios. En este caso estamos hablando, una vez usted inscrito, una vez que ya usted obtiene la representación comercial en el territorio, necesita contratar algunos servicios, digamos, de oficina, de servicios de telefonía, contratar además personal, trabajadores para su oficina, y estas serán las certificaciones de no adeudos que va a presentar para la renovación de la licencia. De igual forma, se mantiene la solicitud de otros trámites que también son otros servicios que brinda acá el registro y que están relacionados con las modificaciones o ampliaciones de licencia. Usted puede solicitar ampliar su licencia en el sentido de que poder atender los negocios de otra compañía que esté vinculada a la suya o que tenga un vínculo accionarial con la que está hoy trabajando en el país. Usted puede solicitar también ampliar el giro comercial que ha solicitado en su inscripción si ha encontrado una posibilidad de ampliar sus negocios en el país, y también se mantendrán las ampliaciones del nomenclador, pero solo para el caso de aquellas oficinas de representación o sucursales que tengan un almacén en régimen de depósito aduanal o que lo soliciten por primera vez. Además, se mantienen las actualizaciones, en este caso estamos hablando de los cambios de representante o de mantener, es una de las obligaciones de las compañías, de las representaciones comerciales, es mantener actualizado el registro sobre la situación de la casa matriz, y en este sentido se mantiene el trámite de las actualizaciones por el cual usted puede actualizar la documentación del registro referente a los cambios de representante, a los cambios en la junta directiva de casa matriz, del objeto social o de alguna otra cambio estructural propio de la compañía de casa matriz, y de todo eso usted deberá mantener actualizado al registro. Asimismo, se mantiene el trámite de solicitud de oficina secundaria, y en todos los casos deberán presentar los documentos que correspondan, que se mantienen también. Igualmente se mantiene el procedimiento, igual que el anterior decreto. Ahora bien, ¿qué regula la resolución 74 del 2021? La resolución 74 viene a integrar en una misma norma algunos aspectos que se encontraban contenidos y dispersos en distintas resoluciones conforme a la normativa que estaba vigente hasta el día 7 de julio. En esta resolución se tratan temas relacionados con la admisión de solicitudes de establecimiento de oficinas de representación, sucursales y agentes de sociedades mercantiles. Además, temas relacionados con las solicitudes de renovación, la modificación de las licencias y la solicitud de apertura de oficinas de secundarias, tratando no solo el procedimiento, sino también los documentos a presentar en cada uno de los casos. Además, establece cuáles son algunas de las obligaciones generales que tienen las representaciones comerciales,
Una de ellas es la información, la entrega de la información relacionada con la actividad de la compañía en el año anterior. Otra sería la obligación de consignar el número de la licencia y la fecha de la licencia en toda la documentación que la oficina o la representación comercial genere durante su actividad y entre otras obligaciones. Además, si no estás de acuerdo con alguna de las decisiones adoptadas, cuál es el proceso de reclamación, cómo se tratan las reclamaciones ahí, cuál será el procedimiento. Por otra parte, se establecen los actos violatorios del orden legal o del orden legal establecido o contrarios a los principios éticos de la actividad comercial propiamente, cuáles serán estos actos y además cuáles serán las medidas que se van a aplicar ante la comisión de alguna de estas violaciones por las representaciones comerciales. Por otra parte, establece todo lo relacionado con las cancelaciones, las causales que motivan la cancelación de la licencia, cuál es el procedimiento que se sigue para la cancelación y cuándo esta cancelación procede de oficio o por el propio encargado del registro o por resolución a instancias ministeriales. Todo ello muy bien detallado en la norma. Y, por supuesto, el tema relacionado con la liquidación. Una vez cancelada la licencia, la representación comercial deberá liquidar los bienes que ha tenido en el país y, por supuesto, la norma también establece todo lo relacionado con el proceso de liquidación y los términos en los que se debe liquidar. Es necesario recordar y prestar especial atención a cuáles son las prohibiciones que se establecen para las representaciones comerciales extranjeras. Estas prohibiciones están establecidas en el artículo 27 del decreto 32, preceptuando que la licencia otorgada a las representaciones comerciales no autoriza la realización de determinadas actividades. ¿Cuáles son? 1. Importar y exportar directamente con carácter comercial, distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional, realizar el comercio mayorista y minorista de productos y servicios, excepto los de postventa y garantías expresamente acordados en los contratos, y emitir facturas comerciales, excepto las que tienen aprobado el régimen de depósito aduanal. Téngase en cuenta que en los dos últimos casos mencionados encuentran una excepción en el caso de las sucursales, que sí podrán realizar determinadas operaciones mercantiles en el país, pero que estas operaciones van a estar perfectamente detalladas en la actividad autorizada en su licencia. Veamos ahora cómo va a proceder el registro una vez entrada en vigor la nueva norma. Esto lo podemos encontrar en las disposiciones transitorias del decreto 32 y un primer aspecto está relacionado con las licencias otorgadas por el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras y por el Registro Nacional de Agencias de Viaje y los contratos de representación, los cuales mantienen su vigencia hasta el vencimiento del plazo concedido para cada caso en particular, debiéndose interesar la formalización de la inscripción en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras, el nuevo registro, en los 90 días hábiles previos a su vencimiento. Acá, ¿cómo se va a manejar en este caso? Esto es las licencias que están vigentes conforme al decreto 206 y no van a volverse a inscribir, no va a realizarse un proceso de reinscripción para estas licencias, sino que tendremos en cuenta, en el caso, por supuesto, de las oficinas de representación y de los contratos de agencia, el vencimiento natural de la licencia. Una vez cercano el término de vencimiento, y dentro de los 90 días hábiles previos a este vencimiento, usted deberá presentar el formulario de inscripción que está publicado o colgado en la página web de la Cámara de Comercio y que podrá descargar con los documentos para renovación.
no va a tener que entregar nuevamente todos los documentos constitutivos y el resto de los documentos para la inscripción, sino el formulario de inscripción con los documentos de renovación de licencia. Y esto debe ser en los 90 días hábiles previos al vencimiento de la licencia. Un segundo punto está relacionado con la reinscripción. Y esto es para las entidades que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras o el Registro de Agencias de Viaje, que por razón de la actividad que realizan en el territorio nacional requieren su inscripción como sucursal. Hoy están inscritas de una manera y una vez entrada en vigor la norma deberán reinscribirse como sucursal. Este es el caso, por ejemplo, de las líneas aéreas, de las compañías que realizan servicios transitarios, entre otras. Estas compañías sí deberán tramitar sus respectivas inscripciones dentro del término de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Y con reinscripción, la reinscripción requiere de la presentación de todos los documentos para la inscripción, así como el formulario para la inscripción. Pero, atención, porque aunque la norma establece el término de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, recordemos que en el pasado 30 de junio ha sido emitida por el registro una certificación de prórroga de todas las licencias y de posposición de los términos de todos los trámites hasta diciembre del año en curso. Por lo tanto, si usted no ha logrado por la situación actual relacionada con la COVID-19 obtener todos los documentos necesarios para la reinscripción dentro del término de 180 días, puede tener un poco más de tiempo teniendo en cuenta la certificación recientemente expedida por el registro. Otro punto está relacionado con las entidades promotoras del comercio y de las inversiones que mantienen su licencia durante un año a partir de la entrada en vigor de la nueva norma. Y bueno, el último relacionado con los trámites en curso, aquellas solicitudes tanto de inscripción como de renovación que están en proceso de aprobación y que se mantienen en este proceso a la entrada en vigor de la norma. En este caso, lo dispuesto en el nuevo decreto será de aplicación a las solicitudes de inscripción y de renovación que se encuentran tramitándose en este momento, a las cuales iremos específicamente contactando para solicitar la documentación que precise para cada caso en particular. ¿Cuáles pudieran ser otras normas de interés, además de las ya mencionadas y analizadas acá en esta presentación, que podrán descargar de nuestra página web y que les servirá para la propia actividad de las representaciones comerciales? Una es la Resolución 73 de 2021 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que regula la importación de mercancías sin carácter comercial, establece algunas novedades que es necesario conocer, por lo tanto les invito a que consulten estas nuevas normas. Otra es la Resolución 83 de aduana, que establece el modelo para declaración de operaciones no comerciales y contiene en su anexo el modelo de declaración jurada que será necesario presentar a partir de este momento. Por lo tanto, deben consultar esta norma. Y las normas relacionadas con las tarifas de honorarios del Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras, que es la Resolución 10 de 2021 de la Cámara de Comercio, y la Resolución 11 del mismo año, también de la Cámara de Comercio, relacionada con las tarifas para el pago de trámites migratorios y permisos de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que si existe alguna duda, alguna inquietud que quiera trasladarnos, puede comunicarse con la Dirección Jurídica de la Cámara a los teléfonos o los correos que se muestran en la presentación. Estamos para ayudarles en todo lo que necesiten y para asesorar en todo lo relacionado con el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras. Muchas gracias.